Doctor, buenas noches. No Sí, sé si buenas noches. pueda comentar algo rápidamente. Sí, Eh, Resulta que llegó a mis manos una lectura del libro 16 ujú, de agosto 3 de 1923. ujú. Justo como estamos más o menos a esa altura, no sé si usted nos las pudiera explicar, si es muy breve, si gusta la leo. Es Se la titula 16, ¿qué? 1611 de Ujú, agosto 3 de 1923. ujú. Y el título es Jesús se hace pequeño en Luisa para mirar el mundo a través de ella. ¿No? Y dice, ¿De encontrar qué fecha es, perdón? agosto 3 de 1923. Sí, dice, encontrándome fuera de mí misma, mi dulce Jesús me hacía ver todo el mundo detrás de mis espaldas y Jesús delante de mí se hacía pequeño para ver a través de mi pobre persona a todas las otras criaturas. Me parecía como si yo fuera un vidrio y Jesús quería mirar solamente a través de mi vidrio. Y yo le he dicho, amor mío, ¿por qué te haces tan pequeño como si no quisieras mirar a nuestros amados hermanos? Y luego él dice, hija mía, si no los mirase a través de ti, no podría verlos, porque son tantas las ofensas que me hacen que los miraría con el ojo de la justicia para castigarlos. En cambio, mirándolos a través de ti, los miro con el ojo de la misericordia. Y como te he puesto entre ellos y yo, muchas veces estás obligada a sufrir las penas que ellas merecen. En cambio, si en vez de empequeñecerme me engrandeciera y mirándolos fuera de tu vidrio, las penas caerían sobre de ellos. Y mientras esto decía, parecía que de vez en cuando los miraba fuera de mi cerco. Y sucedían terremotos y terribles huracanes, pero tan fuertes que varias ciudades quedaban casi destruidas. Y Jesús, todo bondad, me decía, ¿has visto lo que significa mirar fuera de tu pequeña humanidad? Por eso ánimo y paciencia. Yo y tú debemos soportar el mundo. Y mientras esto decía, yo quedaba golpeada por varias penas. Sea todo para gloria de Dios. Ahí termina la lectura. Por eso, ¿cuál es la...? Bueno, si nos pudiera Mire, usted como hacer la explicación que siempre da de todas las lecturas. ujú. Esta es la 1611, 12, perdón, ¿de acuerdo? Ok. 1612. Sí, porque no la encontraba y es una que faltó, la única lectura que había faltado, pero ya la tenemos. Entonces, ¿cuál es la duda? Bueno, más que duda es si, como nos pudiera usted ampliar, como de costumbre nos hace con estas lecturas, dado que digamos, no estaba integrada, y vamos ahorita en la 17, me parece, entonces, si solamente nos pudiera dar como su punto de vista, ¿no? De esta lectura concreta. Por eso es Luisa en papel de víctima y que a través de ella, o sea, a través de lo que ella sufre, de lo que ella rehace por todas las criaturas, a Jesús le mitiga todo lo que las criaturas hacen. Creo que no hay mucho problema, ¿no? Y lo que dice es que si en vez de empequeñecerse para poder ver a través de Luisa, se engrandeciera, o sea, los tendría que ver pero fuera de ella. Y entonces no habría un alma víctima, no habría alguien que sufriera por ellos, y entonces la justicia se descargaría sobre la criatura, sobre las criaturas. O sea, no sé qué más podríamos decir de esto, ¿no? O sea, De no, alguna manera, sí podría ser un poco actual, ¿no? Por todo lo que se está viviendo en la humanidad. pues sí, Decir que Luisa está haciendo, sí, continúa el papel de víctima, ¿no?
No, pero lo continúa a través de usted, si usted se presta. O sea, Jesús veía en Luisa y Luisa correspondía, Luisa intercedía en el tiempo. Ahora, Luisa en el cielo ya no tiene esa misión. Ahora en el cielo simplemente comparte con Jesús todo, pero ya no se interpone. No sé si me explico. Si Jesús, víctima perfecta por toda la humanidad, se estuviera interponiendo ahorita entre la justicia y nosotros, las cosas marcharían mucho mejor. Pero una vez llegando al cielo, o sea, ahora ya nada más está esperando que haya más almas que se ofrezcan como víctimas para sufrir. Y eso nos lo da a entender en varias lecturas, o sea, nos va diciendo que es necesario que haya sufrimiento, que haya ofrecimiento de vida para poder ir rehaciendo lo que el hombre le está dando muerte. Y ese es el punto principal, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra lectura, a ver si aquí lo podemos entender mejor. Un día Jesús le dice que la creación está muda, que ya no le da la gloria que debería darle. Y entonces Luisa le dice, oye, pero es que está tu mamá, o sea, estás tú mismo, que tu mamá te daba la gloria completa hacia la divinidad por todo lo que ha creado. Y entonces Jesús le dice, bueno, sí, mientras estuvo mi mamá en la tierra, su voz, sus actos intercedían y pagaban por todo lo que la humanidad no hizo. Pero ahora, estando ya en el cielo, ya todo en el cielo ya es mío. Y por lo tanto, ya de la tierra ya no parte esa gloria que debería de partir. Dice, ahora te toca a ti. Entonces, lo mismo es en este sentido. Lo que hizo María en su tiempo, lo que hizo Jesús en su tiempo, alcanzó a toda la humanidad, sí, pero en su tiempo. Y ahí queda, pero no hay quien continúe. Y entonces hay una lectura que se titula ¿Por qué se debe seguir sufriendo? Porque la criatura sigue dándole muerte a la vida divina y para rehacer eso se requieren almas víctimas que den muerte a la voluntad humana para poderle dar vida a la vida divina. Okay. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Yo creo que no le quedó, ¿verdad? Bueno, es que en alguna ocasión recuerdo haber escuchado que en Jesús, bueno, en una de las sesiones, no sé si fue de Diálogos Divinos, o que se mencionaba que Jesús en la Eucaristía podía todavía seguir haciendo ese papel de alma víctima. Se lo voy a leer para que no le quede duda. No. 28.1, párrafo 5. El párrafo 5. Okay, fíjate, ya. Alfonso, a ver si se entiende el por qué pasa esto de que se debe seguir haciendo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ok. 28.1, párrafo 5. Hija mía, el hombre con sustraerse de mi divina voluntad dio muerte a los bienes que mi querer divino habría hecho surgir en él si no hubiese sido rechazado. En cuanto él salió, en ese instante moría el acto continuo de la vida divina en el hombre. Moría la santidad que siempre crece, la luz que siempre surge, la belleza que jamás se detiene para siempre embellecer, el amor incansable que jamás dice basta, que siempre, siempre quiere dar. Mucho más que rechazando a mi divina voluntad, moría el orden, el aire, el alimento que debía nutrirlo continuamente. Mira entonces cuántos bienes divinos hizo morir en sí mismo el hombre al sustraerse de mi divina voluntad. Ahora,
¿dónde ha estado la muerte del Donde bien? ha estado, Ahora, ¿dónde ha estado la muerte del bien? Se requiere el sacrificio de la vida para hacer resurgir el bien destruido. He aquí porque justa y sabiamente, cuando he querido renovar el mundo y dar un bien a las criaturas, he pedido el sacrificio de vida, como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo, pero impedido por mí se detuvo, y en aquel sacrificio que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación, donde debía descender el divino libertador y redentor, que debía hacer resurgir el bien muerto en la criatura. Con el andar del tiempo, permití el sacrificio de Jacob, con el gran dolor de la muerte de su amado hijo José. Y si bien no murió, pero para él fue como si en realidad hubiese muerto. Era la nueva llamada al celestial libertador la que resurgía en aquel sacrificio, que llamaba a hacer resurgir el bien perdido. Además de esto, yo mismo al venir a la tierra quise morir, pero con el sacrificio de mi muerte llamaba el resurgimiento de tantas vidas y el bien que la criatura había hecho morir. Y quise resucitar para confirmar la vida del bien y la resurrección a la familia humana. Qué gran delito es hacer morir el bien, tanto que se requiere el sacrificio de otras vidas para hacerlo resurgir. Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. a ver, bien... espérame tantito. Sí. Creo que necesitamos repasarlo. Con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. O sea, él lo hizo todo, pero no se lo puede dar, no se lo puede imponer al hombre. Por lo tanto, el hombre sigue dándole muerte al bien, a pesar de todo lo que Jesús hizo. Y estamos hablando del punto culminante de la redención, o sea, él, que es el que tenía, el que hizo todo, pero a pesar de eso continúa la muerte del bien. A ver, síguele. Ok. Bueno, ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. Ella es la divina voluntad. Ajá, ella es divina. El bien sufre intermitencia. Ahora surge, ahora muere. Y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio de las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas, que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y mi sacrificio, Y a mí, y a mi sacrificio, quise unido el sacrificio de tu vida, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas. Y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Yo al partir de la tierra dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento. Estaré contento de estar siglos. Sé que me costará mucho,
Ultrajes inauditos no me faltarán, quizá más que mi misma pasión, pero me armaré de paciencia divina y desde la pequeña hostia haré obra cumplida, haré reinar mi querer en los corazones y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine. O sea, lo que él desea son almas, ¿sí? Lo que él desea es ese reino que se perdió y solamente se va a recuperar a través de recuperar a las almas. Pero estas almas, con todo y lo que él hizo, no está completo. La criatura sigue dándole muerte a todo el bien y ahora pide el sacrificio de Luisa. Y cuando dice Luisa, está diciendo de todos aquellos que van a vivir en la divina voluntad, porque todos nosotros estamos unidos al eslabón de Luisa. No somos más eslabones, sino somos unidos en el eslabón de Luisa. Por eso es que ahora nos pide también a nosotros este sacrificio para reparar la muerte que todas las criaturas le están dando al bien. Y eso es continuo, aparte de su muerte mística que está sufriendo en la hostia. O sea, pero es necesario seguir sufriendo, ¿sí? Doctor, y esta lectura que no podría, por ejemplo, presentarse en el programa de YouTube donde se lee el libro de Cielo. Cuando lleguemos, bueno, ya se llegó, el libro 28, de ahí debe estar. No, me refería a la anterior, donde habla del cristal o del vidrio de Luisa. Ya lo pasamos. Era una lectura que se nos escapó en la traducción. Y alguien nos escribió algún día para decirnos que se había omitido esa. Es una lectura que ya se incorporó en las nuevas ediciones, ya está. O sea, si lo vemos así, yo le diría lo siguiente: no sé exactamente cuál sea el impacto que causó en usted, pero es una lectura que se ha repetido continuamente. Luisa es un pararrayos. Luisa es a través de quien Jesús ve a toda la familia humana, igual que el Padre veía a la familia humana a través de Jesús, que es el alma víctima, y que si no estuviera esa alma víctima como una lente de mitigar el dolor y las culpas de las criaturas, el mundo estaría sufriendo flagelos increíblemente más fuertes, más seguidos, o incluso la destrucción. Es una lectura que se repite y se repite y se repite y se repite. Quizá aquí lo que llame la atención sea el vidrio, pero bueno, en realidad no creo que sea así tan, como diríamos, tan esencial, ¿no? Pero podemos meterla, no hay problema. Sí, sobre todo porque recuerdo que en alguna lectura, Jesús como que le pedía a Luisa, no omitas nada, ¿no? Todas las verdades que yo te doy a conocer llevan un gran bien, mucha luz a las criaturas y todo debe darse. Entonces, de alguna manera, pues como para tenerla ahí también. Sí, así es, vamos a tomarlo en cuenta, claro. Gracias. A ver, ¿algún comentario? Pues, doctor, entonces, si lo unimos esa lectura con esta que acaba de decir del 28.1, o sea, lo importante de cada uno de nosotros es el que haya siempre un alma víctima, un alma que esté sufriendo por los demás, para ser precisamente la que medie entre la humanidad y la divina voluntad. ¿Sería así?
Sí, y Jesús dice que si en el transcurso de los siglos hubiera faltado por 15 minutos un alma víctima, hubiera destruido toda la familia humana. O sea, nosotros conocemos las grandes, las muy notorias, pero hay multitudes de almas que se han ofrecido, que han estado totalmente entregadas, sobre todo al sufrimiento, para que no haya tantos castigos, ¿no? Sí, gracias. Rosy, tienes que activar tu micrófono. Aquí donde dice que se sirven de la ley, de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno, es porque se obstinarían en la culpa y al momento de la pesca no los haría pues liberarse de estos pecados y por eso habla de precipitación al infierno. O sea, te sirves de la Eucaristía para profanarla, te sirves de la Eucaristía y recibiéndola indignamente, recibiéndola en pecado, te sirves de la Eucaristía para llevarla a actos totalmente contrarios, ¿sí? Te sirves del sacramento de la confesión como burla, o sea, pecas ahorita, te confiesas y luego vuelves a pecar, y cuando pecas dices, bueno, al fin me confieso mañana o me confieso al rato. Eso es una burla que estamos haciendo de los sacramentos, ¿no? O sea, yo creo que se entiende. El sacramento del bautismo, estamos haciendo burla de él cuando queremos renunciar a nuestra filiación a la iglesia, cuando pedimos que se renuncie, que se borre nuestro nombre de los registros de la iglesia. O sea, podemos hacer burla y usarlos para mal. ¿De acuerdo? La divina voluntad no la puedes usar así. La ley también la usas para lo mismo. Por eso Jesús dice que con todo y la ley, con todo y los sacramentos, esa misma ley o esos mismos sacramentos te pueden conducir a la condenación. Cuando San Pablo dice, la ley no me justifica, sino me vuelve reo de pecado, es exactamente eso. Ahora la ley, gracias a la ley, ya sé lo que es pecado. Quizá antes podría disculparme y decir, eso no lo sabía, pero ahora ya lo sabes. Entonces ya no hay justificación. Es la 17.1, junio 10, 1924. Quien vive en la divina voluntad, todo debe encerrar en sí. La divina voluntad es principio, medio y fin del hombre. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, según mi costumbre, estaba diciendo a mi querido Jesús, dulce vida mía, no quiero estar sola al estar contigo, sino quiero a todo y a todos junto conmigo. Y no solo quiero la corona de todos tus hijos, sino también la corona de todas las cosas creadas por ti, que junto conmigo en la interminabilidad de tu santísima voluntad, donde yo todo encuentro, postrados a tus pies, todos juntos te adoremos, te agradezcamos, te bendigamos. Y mientras esto decía, veía cómo todas las cosas creadas corrían para hacer corona a Jesús, para darle cada una su homenaje. Y yo he agregado, mira, amor mío, cómo son bellas tus obras, cómo el sol haciendo de sus rayos brazos, mientras se postra para adorarte, sube a ti para abrazarte y besarte. Como las estrellas, haciéndote corona, te sonrían con su dulce centelleo y te dicen, grande eres tú, te damos gloria por todos los siglos de los siglos. Como el mar corre y con su amoroso murmullo, como tantas voces argentinas te dice, gracias infinitas a nuestro Creador.
Y yo junto con el sol te abrazo y te beso, con las estrellas te reconozco y te glorifico, con el mar te agradezco. Pero ¿quién puede decir todo lo que yo decía llamando a todas las cosas creadas alrededor de Jesús? Si yo quisiera decirlo todo sería muy largo. Me parecía que cada cosa creada tuviera un oficio distinto para poder ofrecer su homenaje a su creador. Ahora, mientras esto hacía, pensaba entre mí que perdí el tiempo y que no era este el agradecimiento que debía hacerse a Jesús después de la comunión. Y se lo he dicho a Jesús y él todo bondad me ha dicho: hija mía, mi voluntad contiene todo, y a quien en ella vive no debe escapársele nada de todo lo que me pertenece. Más bien, basta con que se le escape una sola cosa para decir que no me da todo el honor y la gloria que mi voluntad contiene. Por lo tanto, no se puede decir que su vida sea completa en ella, ni me da la correspondencia por todo lo que a mi querer le ha dado. Porque todo he dado a quien vive en mi voluntad, y yo voy a ellos como en triunfo sobre las alas de mis obras para darles la nueva correspondencia de mi amor. Y ellos deben venir por el mismo camino para darme la nueva correspondencia de ellos. ¿No sería agradable para ti si hubieras hecho muchas bellas y variadas obras, y una persona amada por ti, para darte gusto, te las pusiera alrededor y haciéndolas ver por una, te dijese: mira, estas son obras tuyas. Mira, estas son obras tuyas. ¿Cómo es bella esta? ¿Cómo es artística esta otra? Y en esta tercera, cuánta maestría. Y en la cuarta, cuánta variedad de colores. ¿Qué encanto en esta otra? ¿Qué alegría nos sentirías? ¡Qué gloria para ti! Así es para mí, mucho más quien vive en mi voluntad. Debiendo concentrar todo en ella, debe ser como el latido de toda la creación, que palpitando todas las cosas en ella, en virtud de mi querer, debe formar un solo latido para darme ese latido, los latidos de todos y de todo. Llevarme la gloria y el amor de todas las cosas creadas por mí. Yo debo encontrar en el alma en la cual reina mi voluntad a todos, para que ella, conteniendo todo, pueda darme todo lo que los otros deberían darme. Hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de todas las santidades. Es diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas de vivir en él. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. En cambio, esa es la fuente de la vida divina. Por eso sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas, para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. ¿Sigo, doctor? Vamos a ver, o sea, primero, ¿qué está diciendo? Bueno, ella quiere tener a todo junto con ella para dar gloria, alabanza, amor completo a Jesús. Lo importante es en el párrafo 6, donde dice Jesús, dice: mi voluntad contiene todo. Y a quien vive en ella no se le debe escapar nada de todo lo que me pertenece. Y si una cosa se le escapara, entonces no sería completa su vida en la divina voluntad, ¿sí? Ni le podría dar la correspondencia, la gloria, el amor que todo debería de recibir él. Él nos da amor completo.
Cuando decimos amor completo, es difícil poder imaginar que me está dando el amor que puso en una hormiga para mí, pero es amor de Dios que lo puso, que lo depositó en un ser tan pequeñísimo como una hormiga, pero me lo tiene que dar para que sea el amor completo, igual que me tiene que dar el amor que puso en el sol, el amor que puso en el mar, el amor que puso en el viento. Todo lo creado contiene un amor específico de Dios para cada criatura. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que nos ama en totalidad, nos ama en completo. O sea, todo su amor se pone completo en Él. Y Él quiere la retribución exactamente igual. Por eso es que debemos entender que la divina voluntad lo contiene todo. Si yo no alcanzo a entender esto, que cada vez que la divina voluntad actúa en mí, es la totalidad, la unidad que la divina voluntad contiene en sí misma, en que todo lo creado está en ella, en que todos los actos de Dios están en ella, y que todas las criaturas y todos los seres humanos y todos los actos de los seres humanos están en ella. Recordemos que cada quien toma de la divina voluntad hasta donde conoce. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que todo lo que tiene lo debemos hacer nuestro para poderle entregar un amor completo a Jesús. ¿Sí? Por eso dice, basta que se le escape una sola cosa para decir que no me da todo el honor y la gloria que mi voluntad contiene. Por lo tanto, no se puede decir que su vida sea completa en ella, ni me da la correspondencia por todo lo que mi querer le ha dado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es necesario que lo vayamos integrando en nosotros y de alguna manera vamos a ir pudiéndolo tener, pudiéndolo poseer por medio de los giros. Para eso son los giros. O sea, yo puedo poner la intención de amar a Jesús, de amar a la divinidad por todo lo que existe. Pero bueno, quedó como una buena intención y que la divina voluntad lo toma como real, lo lleva a cabo, pero como yo no sé en dónde, el cómo y el qué tanto, el qué dimensión tiene ese amor, entonces esa gloria que le estoy dando, para Dios es un acto completo porque lo hace la divina voluntad, pero para la criatura se queda prácticamente pues hasta donde conoció. ¿De acuerdo? Entonces eso es quizá lo más importante de esto, ¿no? Y por eso dice que el vivir en su querer es muy diferente de todas las santidades. O sea, y que no se han encontrado las verdaderas enseñanzas, que son las enseñanzas que nos va a dar a través de Luisa. ¿Sí? Así Doctor, que bueno. ¿Mm? Doctor, disculpe, tengo una pequeña confusión con esta parte donde en el párrafo 6, que dice que no se le debe escapar nada de todo lo que le pertenece. Uh-huh. Eso significa que en el momento de hacer los giros tenemos que girar en todas las cosas, en todas las cosas. Es que son infinidad de cosas. No sé si estoy entendiéndolo bien Sí, o me mareé. eso, o sea, debemos tener la conciencia de abarcar todo, ¿sí? Ahora, la divina voluntad lo lleva a cabo, ella conoce todo lo que hay, todo lo que ha creado y conoce la intensidad del amor que Dios ha puesto en cada cosa creada y conoce la correspondencia que debemos darle. Pero también quiere que nosotros lo poseamos. Entonces, para eso son los giros.
Ya sé que no podemos girar en lo que no conocemos, o sea, sería absurdo tratar de ir nombrando cada cosa creada. No acabaríamos jamás, pero la divina voluntad sí lo conoce. Entonces, en la medida que yo me voy profundizando en esta divina voluntad, voy haciendo mis giros, voy poniendo la intención de estar en todos lados. Por ejemplo, yo puedo decir, Señor, quiero amarte por todos los soles que has creado, o sea, todas las estrellas que existen. Yo no tengo la menor idea de cuántas existan, pero la divina voluntad sí. Entonces ya la divina voluntad me posiciona en cada estrella, pone mi vida y pone mi amor en cada estrella, y ahora cada vez que yo le diga a él te amo, ese te amo se repercute en todo lo donde yo he estado y le estoy dando el amor por todo. O sea, sé que parece absurdo, pero las obras de Dios deberían de estarle dando la gloria y el amor que Él merece. Pero como no tienen razón, ahora al hombre le toca el poner su razón, sus obras en ellos. Y eso Dios lo hizo a propósito, no darle la razón a la creación, porque es la única manera en que el hombre se puede volver rey. O sea, recordemos que la palabra rey quiere decir extender la vida de uno en donde reina. Entonces, si la creación tuviera vida, ya sería un poco más problemático. Pero como no tiene razón, no tiene vida, entonces el ser humano puede poner su vida, extender su vida en todo para volverse rey y que verdaderamente Jesucristo sea rey de reyes. Él es rey porque extiende su vida en nosotros. Y ahora nosotros nos volvemos reyes porque extendemos nuestra vida en toda la creación. ¿De acuerdo? Sí, entonces, aparte de que tenemos mucho trabajo, entonces, toda la correspondencia queda completa para Dios, pero entiendo entonces que para nosotros queda solamente hasta por donde hemos girado, ¿cierto? Así es. Ya, perfecto. Ya, doctor, gracias. Esa era mi pregunta. Y tómate un Dramamine para el mareo. No, ya se me quitó. Bueno. ¿Alguna otra cosa sobre este párrafo? Bueno, seguimos, Semita. Ok. Además de esto, mi humanidad, estando en la tierra en mi voluntad divina, no hubo obra, pensamiento, palabra, etcétera, que no fuese encerrado en mí para cubrir todas las obras de las criaturas. Se puede decir que yo tenía un pensamiento por cada pensamiento, una palabra por cada palabra, y así de todo lo demás, para glorificar completamente a mi Padre, y para dar la luz, la vida, los bienes y los remedios a las criaturas. Ahora, en mi voluntad todo existe, y quien debe vivir en ella debe encerrar a todas las criaturas para ir repasando todos mis actos y poner en ellos otra bella pincelada divina, tomada de mi voluntad, para darme la correspondencia de lo que yo hice. Solo quien vive en mi voluntad puede darme esta correspondencia, y yo la espero como medio para poner en comunicación la voluntad divina con la humana y para darle los bienes que ella contiene. Quiero a la criatura. Esto último es enorme lo que está diciendo, ¿no? O sea, volvemos al mismo punto. En la divina voluntad existe todo, está todo. Y ahora nosotros debemos encerrar
a todas las criaturas, o sea, tanto la creación en general, material, pero sobre todo a la creación humana, porque ahí es en donde la mayor gloria y la mayor correspondencia que Jesús quería y que la divinidad quiere, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Dice, para ir repasando todos mis actos y poner en ellos otra bella pincelada divina. ¿Cuáles son los actos de Jesús que puso en todo lo creado y en todas las criaturas? En las criaturas estuvo rehaciendo sus actos de todos. Y eso era la pincelada divina que él dice. O sea, está poniendo un acto divino en cada acto humano. Está rehaciendo al hombre para darle al Padre la gloria, el amor que le corresponde. Ahora la criatura que vive en la divina voluntad, aquí Luisa y ahora nosotros, deberíamos de hacer lo mismo. O sea, deberíamos de repasar todo lo que Jesús hizo y estar correspondiendo con nuestros actos, repitiendo lo que Él hizo para que se pueda corresponder, pero de la misma manera. Él quiere un amor divino, no quiere un amor humano. El amor humano es mínimo, o sea, insignificante comparado con el amor divino. Por eso Él quiere que enseñarnos esto, enseñarnos lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, y poner un acto divino, que esa es la pincelada divina, en cada cosa creada y en cada acto de criatura, para poder darle la correspondencia por cada cosa que él hizo, pero lo hizo sufriendo. O sea, él tuvo que ir rehaciendo las voluntades, los actos de toda la familia humana, pero lo hizo a través del sufrimiento. Ahora nosotros tenemos que hacerlo también a través del sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento es el que quiere? La renuncia de nuestra voluntad, porque es la crucifixión completa de nuestra alma. No es una crucifixión externa, no es una crucifixión del cuerpo, sino es una crucifixión, pero en el alma, en la voluntad. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues nos vamos a interponer entre la familia humana y la divinidad, que es algo de lo que hace un momento se comentaba, que Alfonso comentaba esto. ¿Sí? Dice, tu misión es grande. La misión de Luisa es grande, sí, es grandísima, porque es la de establecer el reino, la fundación del reino en una criatura salida de pecado original. La nuestra es grande, sí, porque es vivir en la divina voluntad, pero hasta donde queramos, hasta donde podamos. En Luisa era necesario que la llevara en plenitud, porque si no lo hubiera llevado en plenitud, no se hubiera podido fundar el reino. En nosotros ya no es necesario porque no somos cabeza de misión. Por lo tanto, hasta donde podamos o queramos. Y cada quien tendrá su beneficio en ese sentido, hasta donde hagamos crecer esa vida divina en nosotros. Ay, doctor. Sí, Marita. Aquí tengo una duda. Esto de tomar los actos de Jesús, porque Él ya los hizo, Él ya los dejó, es lo parecido a como tomar el amor de Jesús, pero que yo lo tomo, lo hago mío, y ya desde mí, ya con la parte divina, entonces ya se lo puedo dar. Ya lo puedes hacer. Ya lo puedo hacer y se vuelve un acto igual al de Él. Sí, pero hecho por ti. Hecho por mí. Entonces también así son estos actos, repasando todo lo que la familia humana ha hecho, y entonces tomando estos actos de Jesús, los hago mío, y entonces yo reparo
los actos de la familia humana. Ujú. O sea, tenemos que ir depositando actos, el acto contrario a los actos que hace la criatura y extendiéndolos en todos. O sea, la divina voluntad tiene esa facultad de que mi acto lo extiende, lo multiplica y lo pone en todos los actos de todas las criaturas. Por ejemplo, quieres rehacer un paso, los pasos de las criaturas, no tenemos idea de cuántos pasos, o sea, hay que rehacer, pero la divina voluntad sí. Entonces tú haces tu intención, tú pones tu intención de rehacer los pasos de toda la familia humana que se dirigen hacia el mal, hacia el pecado, y quieres poner un paso pero dirigido hacia Dios, dirigido a Jesús para seguirlo, que eso es lo que Él hizo, y en ese momento la divina voluntad extiende tu acto por todos los actos de toda la familia humana y se lo entrega al Padre y a Cristo como reparación por todos los pasos dirigidos hacia el mal. Igual de las palabras, de las acciones, o sea, de todo. Muy bien, muchas gracias, doctor. A ver, seguimos, Emita. Sí. Quiero a la criatura como intermediaria, que haciendo el mismo camino que hizo mi humanidad en mi voluntad, abra la puerta del reino de mi voluntad, cerrada por la voluntad humana. Por eso tu misión es grande y se necesita sacrificio y gran atención. Entonces me sentí inmersa en el querer supremo y Jesús ha continuado. Hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo. Y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Miren, esto es como esto que está tan de moda en la reparación. La reparación que se hace desde la voluntad humana es buena, sí, nadie lo pone en duda, pero no alcanza la reparación divina, no alcanza a abarcar las reparaciones que Jesús hacía a su Padre Celestial. Y Jesús lo que quiere es una reparación completa. Entonces, eso solamente se puede en la divina voluntad. Y una vez estando en la divina voluntad, todos nuestros actos, todos, hasta los más simples, llevan toda la totalidad de lo que la divina voluntad contiene y lleva las reparaciones que Jesús hizo, pero ahora las lleva como nuestras. Y entonces estamos dándole una reparación continua, porque aparte de tomar sus actos de Él, de tomar sus sacrificios, sus sufrimientos, su sangre, sus llagas, su amor, todo, estamos poniéndole de lo nuestro. Y entonces sí se vuelve una reparación completa que es continua y no llevada a cabo en un momento, en una hora, o cuando queramos hacer ese acto de reparación, sino es una reparación constante. ¿Sí? Esta es la diferencia enorme entre la santidad humana y la santidad divina. O sea, la santidad humana es en tiempos, en momentos, en espacios. La santidad divina es continua, incluso en el dormir. Porque si el dormir es en la divina voluntad, depositamos nuestros actos del sueño en la divina voluntad, se está llevando a cabo todo. Y entonces la criatura se vuelve inseparable totalmente
de Cristo. Ese es el punto principal de todo esto, ¿no? Seguimos, Emita. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y ahí es a donde debemos regresar, a ese estado, exactamente a ese estado en donde todo sea la divina voluntad para nosotros. Ahora, ya están instituidos los sacramentos, tendremos que seguirlos frecuentando. Bueno, y eso de frecuentando son los sacramentos de entrada, bautismo, confirmación. Bueno, eso es una vez, pero la penitencia y sobre todo la Eucaristía, esos deben ser continuados, continuos, ¿sí? Y no vayan a pensar que son todos, no vayan a decir que el matrimonio debe ser continuo y continuo y continuo. ¿De acuerdo? Están como fantasmas. Ese fondo que pusieron las opaca. Qué bárbaras. Bueno, entonces ahí es a donde debemos llegar, a ese momento en que la santidad no se da ni por acciones, ni por oraciones, ni por prácticas, ni por sacramentos. Se da por la unión con Dios. Esa unión total y absolutamente inseparable. Y esa es la santidad. Y es una unión que más que unión es una fusión con Dios. Entonces, todo lo de Dios le pertenece a la criatura y por eso es una santidad divina. Y esa es la verdadera santidad. Seguimos. Doctor, ahí quería hacerle un comentario. Entonces, con esta santidad no importa el estado de vida que tengamos. Por ejemplo, no importa que yo sea una religiosa y tenga votos de obediencia y hasta ahora conozca la divina voluntad. Uh-huh. Porque entonces yo ya empezándola a conocer, puedo empezar a tener esta relación con Dios, esta fusión con Él. Así que eso es. sería lo importante. Y tan fundida puede estar la religiosa, si vive en la divina voluntad, como fundida puedes estar tú en tu trabajo, como fundido puede estar otra persona en donde esté, en la situación que esté, soltero, casado, viudo, como sea. O sea, no se trata de una orden religiosa. Las órdenes religiosas, o sea, ya tienen un carisma, tienen una finalidad, que es seguir un camino de acercamiento a Dios de acuerdo a alguien que así se le ocurrió. Y perdón por la palabra ocurrió, pero bueno. Entonces, cada fundador tuvo su idea, tuvo su carisma, tuvo su inspiración y está siguiendo a Dios por un camino diferente de los demás. Está bien, pero eso era imitación. Eso es imitación. La verdadera santidad está en esa fusión en donde todo lo de Dios se vuelve de la criatura. Y entonces ahora de la criatura sale la santidad de todas las espiritualidades y de todas las fundaciones religiosas que hay. O sea, en el alma, por ejemplo, en Luisa, la santidad era completa, perfecta. Y de ella salió la santidad de San Francisco de Asís, de Padre Pío, de Santa Teresa, de todos. Ya sé que en el tiempo se confunde uno, pero recuerden, el alma que vive en la divina voluntad ya no vive en el tiempo, sino vive en la eternidad.
porque todos sus actos están imbuidos en la divina voluntad. La divina voluntad los extiende en su ámbito y su ámbito es la eternidad. Por lo tanto, la vida de la persona que vive en la divina voluntad es en la eternidad. Y entonces el acto que se hace hoy le sirve a Adán y al último hombre que haya sobre la tierra. O sea, a todos. No hay diferencia. Entonces, no me pueden decir que es más ser religioso que ser un seglar. Incluso si el seglar vive en la divina voluntad y el religioso no, el religioso vive siguiendo sus reglas, o sea, todo lo que le marca sus carismas, su padre fundador o su madre fundadora, eso es superior el alma que vive en la divina voluntad. Y de esa alma sale la santidad de los religiosos. Entonces un religioso, por ejemplo, Salvador, que conoce la divina voluntad, la cosa, como tienen su regla y tienen sus constituciones y sus normas, la cosa sería aprender a darle la vuelta, vamos a decir, por ejemplo, en los votos, ¿no? La obediencia, la pobreza, la castidad, ya no es tanto, o igual que en el laico, ¿no? No se trata de que yo, bueno, pues los deberes de Estado de un casado, pues obedeciendo, ¿no? En el sentido del deber de Estado, al marido, a la familia, a las responsabilidades, sino encerrar ahí la propia obediencia de Jesús, por ejemplo, a su padre. Entonces, lo mismo sería en el religioso. Entonces, ¿cómo vive un religioso? Pues sería como darle la vuelta en ese sentido de encerrar, sabiendo que en su obediencia Jesús está utilizando esa obediencia para apoyar o encerrar la suya propia, y así de la pobreza. Entonces ya no se convierte en la persona esforzándose por ser como Jesús, sino al contrario, esforzándose por permitirle a Jesús, sabiendo que está ocurriendo eso, que Jesús está encerrando su obediencia en esos votos o en cualquier otra norma de su constitución o de su norma, de su regla. Y eso, por ejemplo, volvería, ¿no?, feliz al religioso o a la religiosa, y no frustrado porque tiene que estar obedeciendo órdenes que a veces cree que no son correctas. Exacto, exacto. O sea, que no es una pérdida de tiempo, ¿no?, sino que es como un aprendizaje de vivir todo eso, pero ahora de otra manera. Así es. O sea, en la divina voluntad, o sea, puedes darle la vuelta a la regla. O sea, la regla siempre va encaminada a la imitación de algunos de los aspectos de Jesús, de la vida de Jesús, de la forma de ser, de su carácter, de su temperamento, de sus virtudes, pero es imitación. Uh-huh. Ahora, vive en la divina voluntad y lo mismo que estás haciendo, pero ahora ya no es imitación, ahora es la divina voluntad poniendo en tus actos, en esos actos de obediencia a tu regla, está poniendo los actos divinos. Y entonces tu obediencia, tu castidad, todo lo que hagas ahí, o sea, tu carisma de educación, de salud, de clausura, de lo que sea, ahora se vuelve un acto divino que participa de la naturaleza divina, y ahora sí estás en un momento dado repitiendo la vida de Jesús. Un sacerdote, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero ya no se debe conformar con ser otro Cristo cuando imparte sacramentos. Debería de sentirse inmensamente orgulloso de poder ser otro Cristo en cualquier momento de su vida. O sea, se eleva lo que estés haciendo, se eleva al grado divino. Doctor, este don es como que nos iguala a todos, entonces. Es como que siempre el sacerdote, la consagrada, parecería tener un nivel
más cercano a Dios. En cambio, en la divina voluntad el don nos iguala a todos. Nos iguala a todos, pero cada uno con una característica y un trabajo distinto. O sea, dice Jesús que todos serán divinos, todos serán bellos, pero no todos iguales. A algunos les dará participación en algunos carismas, en algunos dones, o sea, participación de vida divina. No podemos abarcar la vida divina en totalidad. Cada uno tiene una particularidad de esa vida divina. Y entre todos vamos a ir manifestando a ese Dios único, a ese Dios inmenso, que lo vamos a ir conociendo en la medida que cada uno de nosotros vaya aceptando llevar el papel que le toca. ¿Sí? Entonces seremos iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a vida divina, sí. Pero los actos, las funciones de cada uno serán diferentes. Ahora, el sacerdote, la religiosa, o sea, todos ellos tienen un papel distinto del nuestro. O sea, y ahí está la clave, o sea, son actos divinos, el sacerdote es un Cristo, pero debería de ser un Cristo en toda su vida, durmiendo, comiendo, caminando, hablando, todo, no nada más en los sacramentos. Debería ser un Cristo así, que se dedica al papel de Cristo de educar, de llamar, de dirigir, de proporcionar los sacramentos, que aunque vivamos en la divina voluntad son necesarios. O sea, no por vivir en la divina voluntad ya no voy a recibir la Eucaristía. Ahora la Eucaristía se vuelve más necesaria. Se vuelve más necesaria para mi criatura y se vuelve ahora necesaria para Dios, para Cristo. Porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede dar la reparación completa, total, ¿sí? Cosa que las otras almas que no viven en la divina voluntad, por muy fervorosas, por muy entregadas, no le alcanzan a dar. Pero bueno, todos seremos divinos. Y ya en la medida, a la hora de estar ya en Dios, todos seremos iguales. Vida divina, todos. ¿Sí? Seguimos, Emita. Y si le di una ley después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio, por lo tanto había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio sino medio, pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlo. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones, cuántos se sirven de la ley y de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno. Ya San Pablo nos decía que la ley no lo justifica. La ley lo vuelve reo de pecado. ¿Sí? Ahora, por eso es que nos está diciendo que por la dureza, por lo tercos, no puedo decir la palabra, que somos, ahora instituye sacramentos, que son medios más, digamos, poderosos, y para tratar de llevarnos hacia Él. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que es prácticamente lo mismo. Con todos los sacramentos, o sea, con toda la redención, con toda la creación, con toda la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, no han servido en totalidad. El hombre no ha querido tomar todo lo que Dios le ha dado, que sería suficiente para una santidad enorme, pero no lo ha querido tomar.
Entonces ahora está pasando lo mismo, por la dureza, por todo esto enorme que tenemos, y sobre todo porque es designio de Dios, ahora quiere instituir su reino dándonos su voluntad, dándonos la posibilidad de llegar a la santidad divina, que es el medio, lo máximo que el hombre puede querer, tener, aspirar, y es lo máximo que Dios quiere tener porque es su reino. Su reino. O sea, ese reino de Cristo en la tierra, eso de que al final Cristo reinará, por favor, eso quiere decir el reino de la divina voluntad, porque es a través de la voluntad divina como vamos a poder tener a Jesús en nosotros. Él podrá estar en nosotros, fundido en nosotros, reinando, rigiendo nuestra vida y haciendo todo junto con nosotros, que eso es el cielo. Cuando lleguemos al cielo, eso es lo que va a haber, una fusión total con Dios. Entonces eso lo podemos vivir desde aquí y con mérito. Si nos esperamos, bueno, después del purgatorio, y si eso sí pasamos, lo iremos a vivir en el cielo, pero sin el mérito. Seguimos, hermano. Mientras que con solo mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada, y no hay ni la sombra de peligro de poder ofenderme. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad, y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medios de condenación y de ruina. Por eso inculco tanto mi voluntad, porque el alma estando en su principio, los medios le serán propicios y recibirá los frutos que contienen. En cambio, sin ella, los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conduzcan a la muerte eterna. La divina voluntad no tiene ese peligro, porque la divina voluntad o entra en un alma totalmente decidida o no entra. Sin embargo, los sacramentos sí, y nos vuelven más culpables. Doctor, una pregunta. Entonces, las almas víctimas que viven en la divina voluntad no necesariamente tiene que ser alma víctima habiendo leído el libro Las 24 horas de la pasión. O sea, en su vida cotidiana, en las cruces que hay en el vivir, problemas de casa, hijos, familia, trabajo. Uno puede ser alma víctima sin haber leído las 24 horas de la pasión, o es necesario que sí se lea a diario las horas de la pasión para poder ser un alma víctima. No. O sea, el alma víctima, bueno, hay varios tipos de alma víctima. Las almas víctimas que conocemos son las que aceptan los sufrimientos externos de Jesús. O sea, los estigmas, ¿no? El Padre Pío, San Francisco, en fin. Estos es el victimado, pero en la parte exterior. Jesús nos habla en los escritos de Luisa de un sacerdote que se ofrece como alma víctima y lo acepta como alma víctima de su interior. O sea, ahí ya no se va a ver nada. Porque le dice, tú conoces a las personas, conoces las almas de las personas, sus fallas, sus reveses, sus hipocresías, en fin. Ahora vas a sufrir lo que yo sufro por esas personas. El alma que vive en la divina voluntad, por favor, esto que se entienda, es un alma víctima completa en todos sentidos, porque está crucificando su voluntad y no le da vida ni siquiera a un acto de voluntad humana. Por lo tanto, es una crucifixión total
Y Jesús nos dice que esa crucifixión es superior a la crucifixión corpórea, porque con los clavos que sean, todavía la criatura puede moverse, puede agitarse, puede contorsionarse por el dolor, en fin, puede quejarse. Pero el alma en la divina voluntad, todo queda clavado, cada acto es un clavo que le ponemos. Y entonces, haya leído o no haya leído las horas de la pasión, usted es alma víctima. ¿Sí? Ahora, se une a Jesús en las horas de la pasión, qué bueno, bendito sea Dios, pero ahí es en donde se va a poder realmente hacer lo que Jesús dice. Fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también. O sea, ahora ya sabemos lo que Jesús hizo y desde la divina voluntad lo podemos repetir. ¿De acuerdo? Y en las 24 horas de la pasión, más profundo, ¿no? Es mucho Sí. más profundo porque ya no solamente es el ofrecer nuestros sacrificios, cosas así, sino que ya sabemos el sufrimiento del Señor a nivel espiritual, que es lo más fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque Sí. cuando no hemos leído las 24 horas de la pasión no tenemos idea, ¿no? De la profundidad y el dolor que sintió el Señor, que era más grande. Y aparte del dolor que él pudo haber tenido, también era ese sufrimiento que tenía por el amor tan grande que quería darnos, ¿no? Uh-huh. Es sorprendente las 24 horas de la pasión. Así es. Me parece muy hermoso, la verdad, que cuando todos los días, por amor, no por obligación, entramos a las 24 horas, ¿no? Con el Señor. Y así debe ser en Parece- todo, por me amor, parece no por hermoso, obligación, por amor, efectivamente. por amor. Por amor. Doctor, Porque sí, siga, sí, disculpe. no, dígame. No, era otro tema de la semana antepasada, me parece, que estábamos hablando justamente de que, espero haberle entendido bien, pero como que en la divina voluntad ya no se debe de hacer petición, una petición por un hijo que sane, o por diferentes circunstancias, En la ¿no? divina voluntad ya no hay peticiones. Ya no hay petición. Y Ya no hay petición. hagamos yo estaba leyendo justo la Biblia, y me toca la parte donde dice el Señor, toca y se te abrirá, Pide pide y se te dará. Entonces ahí entré como un poquito en conflicto entre lo que dice el Señor en el libro del cielo con lo que está escrito en la Biblia. No sé si eso Pero me puede aclarar. es que estamos otra vez en lo mismo. Es un camino que va progresivo, va cada vez más acercándose a la divinidad. El Antiguo Testamento era el inicio, o sea, era un caminar hacia un Redentor. Llega el Redentor, nos deja ya su vida, su sacrificio, todo lo que logra, y nos deja su iglesia para irnos profundizando cada vez más. Y en la santidad humana hay petición porque el hombre tiene carencia. La petición nace de la carencia. Entonces, con carencia tenemos que pedir. Pero ahora en la divina voluntad, Aceptar. nos dice Jesús que la petición nace de la carencia y la divina voluntad lo contiene todo. Entonces, en el momento que yo entro en la divina voluntad, no me falta nada. Y lo único que puedo pedir es lo que la divina voluntad pediría. ¿Qué le falta a la divina voluntad? El reino en cada uno de nosotros. Eso sí se puede pedir Tengo para nuestras familias. Tengo un enfermo, bueno, le voy a pedir el reino para él. No le voy a pedir la curación. Por favor, entendamos. Todo sirve para acercarnos a Dios. Y no sabemos si en esa enfermedad, ahí podría aquel enfermo encontrar su salvación, encontrar su santificación. Una forma, perdón, doctor, como de purificación. Pues de purificación o de santidad, de aumentar su santidad. O sea, y lo que le estamos pidiendo es que se la quite. O sea, no tiene sentido.
Pero ahora ya entendemos y ahora lo que pedimos es el reino, y el reino le va a dar la luz para entender, la fuerza para sostenerse, o sea, y toda la disposición para ofrecer ese sufrimiento, esa enfermedad, esa discapacidad, esa traición, ese abandono, esa pobreza, lo que tenga, para acercarse a Él, a Dios, y estar pasando lo mismo que Jesús pasó. A veces no tenemos idea de lo que Jesús sufrió. Lo vemos a través del Evangelio, pues no vemos nada casi, pero bueno, lo vemos y lo vemos llevar una vida aparentemente normal. Como superficial nada más, que ¿no? empieza en la predicación. Lo vemos en las revelaciones privadas y ya lo vemos un poco más profundo, pero no vemos el interior. Y el interior de Jesús fue un continuo morir, un continuo morir, un continuo estar en ese estado de sufrimiento atroz. Entonces, ese sufrimiento que Jesús tiene es el sufrimiento por las almas que se pierden, el sufrimiento por las almas que están en peligro, el sufrimiento de usted cuando está enferma, el sufrimiento de otro cuando lo traicionan, el sufrimiento de otro cuando cae en bancarrota. Todos los sufrimientos de la familia humana, todos los tuvo que sufrir Jesús. Por lo tanto, cualquier sufrimiento que se nos presente, lo podemos unir a la vida de Jesús. Y ya. Ya, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Eso serían las horas de la pasión en vivo. Así es. Claro. Esas son las horas de la pasión que debemos repetir. Esas son exactamente las horas de la pasión que debemos repetir. Y eso es lo que quiere decir, revístete con mi pasión. Vístete. Doctor, dígame, al revestirse con el Señor en las horas de la pasión, a la hora que uno medita las horas, si es que hay alguna manifestación física, ¿eso viene de Dios o no? No, ahí sí no me pregunte. O sea, si hay alguna manifestación física, simplemente en algún dolor, en algún... Por eso, simplemente agradézcalo y no ponga la atención en ello. Ya. Porque si no, se va a quedar atada a eso que está sintiendo, viendo o oyendo o lo que sea. Real. No. Y cuando decimos revestirse es lo que dijo ahorita Cristina. O sea, en todos los momentos de mi vida, ahí lo voy a estar viviendo y lo mismo que vivió Jesús. O sea, lo voy a unir y lo voy a vivir como voluntad mía. Estoy enfermo, yo quiero estar enfermo. Tengo cáncer, yo quiero tener cáncer. Estoy agonizando, yo quiero estar agonizando. Me están haciendo un daño, yo quiero que me hagan ese daño. Eso es lo que quiere decir que Jesús iba poniendo en la mente de los verdugos los sufrimientos que quería pasar. ¿De acuerdo? Ya no hay nada que sea impuesto, nada que sea a fuerza. Todo es voluntad mía hacia Dios. O sea, quiero lo que Él permite. Si ahorita me pasa algo, lo que sea, ahorita hay un temblor y me cae el techo encima, no es que sea voluntad de Dios que me lo manda y me pone el techo encima, pero lo permite. Y si lo permite es voluntad de Él. Por lo tanto, yo quiero que me caiga el techo encima. Ojalá y no. Doctor, y en el caso de los moribundos, también, en que están ya por partir, ahí se le puede pedir al Señor, perdone, de repente soy un poco testaruda o un poco dura de cabeza y no entiendo, perdóneme, pero se le puede pedir en esos momentos que el Señor perdone. Mejor que le dé su reino. Que perdone a esa alma para que pueda salvarse, que derrame su sangre y allí.
Que le dé su reino. Que le dé su reino. Esa es la forma de pedir. Así es. Ya, porque a mí me gusta mucho orar por los moribundos, pero no sabía exactamente cómo era la forma, ¿no? Ahora sí. Ya, doctor. Muchas gracias.